Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo están en esta tarde? Bienvenidos a Colombia nos une. Por aquí estamos saludando desde Washington, D.C., de Virginia específicamente. Mi nombre es Joana López y estoy dando una clase de inglés para el entorno laboral. Estas son clases que damos todos los miércoles en mejorar sus habilidades de comunicación. Le quiero dar muchas gracias al Consulado en Colombia en Washington, D.C. Y también a Colombia nos une. No solamente tienen esta clase, si es la primera vez que están entrando aquí a este canal de Facebook o de YouTube, pero también tienen otras clases que son muy interesantes, se las recomiendo. Estas clases quedan grabadas. Yo también al final de la clase voy a poner la presentación, una copia de la presentación en mi página que está allí, la van a ver ahorita, es Maranatha Education Center. Y si ustedes quieren volver a ver la clase, pueden ir ahí o pueden mirar la presentación ahí también directamente. Si necesitan copiar algo o pase algo muy rápido, lo pueden ver. También quiero pues decirles, ¿no?, que esta semana, el domingo específicamente, va a haber un cambio de hora aquí en los Estados Unidos, entonces vamos a estar pendiente de ese horario, ese cambio de horario para que la próxima semana, el miércoles, tengamos la hora exacta y no nos perdamos el Facebook Live o el YouTube Live, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es cómo hacer peticiones amablemente en el ambiente laboral. Esto aplica para cualquier trabajo que ustedes tengan, no simplemente en una oficina, así sea en cualquier tipo de trabajo que ustedes en un restaurante, en un hospital. Lo que les voy a enseñar hoy es, mejor dicho, vale muchísimo, porque cuando uno le habla amablemente a un compañero de trabajo, no solamente al supervisor, sino que a las personas que de pronto están debajo de ti o algún compañero o cualquier persona que vaya entrando, así sea alguien que no sea de la organización, pero viene y deja un delivery o cualquier cosa así, es muy importante usar estas preguntas de la forma que les voy a mostrar para que ustedes puedan tener una relación amable y amigable con las personas, y usando esto se van a dar a conocer como unas personas muy amables, muy atentas, muy queridas. Entonces, espero de que tengan un cuaderno de pronto para anotar alguna de estas preguntas, o simplemente pueden ir a mi página y mirar la presentación ahí, y de ahí pueden sacar las oraciones, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por aquí. Bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso, a little review from last week, okay? How to offer your services to a potential client. Esto es lo que vimos la semana pasada. Si están interesados, esto está aquí grabado en Colombia nos une o en mi página. Y estos fueron los pasos que expliqué con ejemplos, con práctica, y entonces ahí pueden mirarlo detalladamente, ¿ok? So today we're going to be looking at two things, okay? Only two things. Making polite requests at work. ¿Qué significa polite? Polite is amablemente, okay? Entonces, there's two things we're going to be looking at today. Number one, asking for permission. Asking for permission. This can be to your supervisor. This can be to your coworker, right? Coworker significa compañero de trabajo. And we're going to be looking at making a polite request for a favor. Or maybe you're just asking for help, right? So we're going to be focusing on those two things today. So maybe you know these modal verbs, right? But today I'm going to be showing you how to use them and when to use them when asking for permission. As I put it there, the most formal way to ask for permission
is saying may. May, okay? The formal way is could. And the informal way is to say can, okay? Here, I have some examples, okay? May I listen in on this meeting? May I listen in on this meeting? Esto es una pregunta muy valiosa, se la recomiendo que la tengan ahí. Es una forma de usted pedir permiso de estar en una reunión. Puede ser una reunión informativa o algo así, pero usted solamente quiere participar a escuchar de la reunión. Entonces, se debe de usar may I listen in on this meeting, ¿ok? Estás pidiendo permiso que si puedes escuchar esta reunión. Could I enter the room? Could I enter the room? Okay, so this is also a formal way to ask using could I. Puedo entrar a este cuarto, a este salón donde estén. And then the most informal way is can I see that? Okay, can I see that? ¿Puedo ver esto? Esta no se debe usar mucho en el ámbito del trabajo, ¿ok? Es mejor que usemos la más formal, que es may, o la que es formal, esa es la que yo les recomiendo, sería could I, y la aplican a cualquier situación. Entonces, vamos a tratar de aplicarla a diferentes ejemplos. ¿Listos? So, may I use the phone? ¿Ok? Puedo usar o podría usar el teléfono. Yes, you may, or no, you may not. Okay, this is a very formal way to ask if you can use the phone. Could I please use the phone? Yes, you can, or no, you can't. Okay, so here, when you're asking, you use could I. Could I please use the phone? But when you answer, you can use a yes, you can, or no, you can't, okay? And then the most informal way to say this is, can I please use the phone? Yes, you can, or no, you can't. Lo que les estoy tratando de enseñar hoy es, casi todos sabemos can I please use the restroom? Can I please use the phone, right? Pero hoy quiero que, bueno, como tarea, ¿no? Sería tratar de usar el could I please do this, or may I please use that, ¿ok? Esos son los que estamos aprendiendo hoy. Okay, so let's try it. So here let's imagine, right? Let's use our imagination. You're talking to your supervisor and you want to ask if you, I'm not going to say the word, if you may leave early, if you could leave early, or if you can leave early, okay? So let's see, which one would you use? Would you use may I leave early? Or could I leave early? Or can I leave early? Remember, you're talking to your supervisor. May is very formal. Could is formal. Can is informal. So here, you're talking to your supervisor. Should I say, may I leave early? Or could I leave early? Which one would you choose? Let's see here. You can add it in the chat if you want to. Okay, so for this one, you're talking to your supervisor. You want to use the most formal way, which would be, may I leave early, okay? Aunque ustedes sepan de que su supervisor o el manager, el administrador le va a decir que sí, es importante preguntar, may I leave early? ¿Podría salir temprano? ¿Por qué? Because you're being respectful, you're being formal, ¿ok? Y aunque tengan mucha confianza con su supervisor, aunque lleven muchos años, aquí es muy importante demostrar el respeto por medio del lenguaje. Entonces, mi recomendación es que digan, may I leave early? Puedo salir temprano, podría salir temprano, ¿ok?
Again, estás hablando con el supervisor, entonces vamos a usar may I leave early, the most formal. Okay, here. So let's imagine, right, you're talking to a client. Estás hablando con un cliente. Are you going to say, may I call you later? Could I call you later? Or can I call you later? Let's remember, may is very formal. Could is formal. Can is informal, okay? So here we have two options. You can say, may I call you later? Or can I call you later? Te puedo llamar más tarde. Como estamos hablando con un cliente, we're talking to a client, you want to use the most formal way. May I call you later? Okay? Esto no tiene regla, es más bien como que si ustedes usan may I call you later, van a sonar muy, muy amables, muy respetuosos, muy educados. So, mi recomendación es cuando estemos hablando con un supervisor, con un cliente, vamos a usar may I call you later, okay? Here, you're in an interview, okay? This is your dream job and you're in the interview, okay? Te están haciendo la entrevista. Estás entrando al cuarto donde te están haciendo la entrevista y de pronto hay un panel de 4 personas y vas a preguntar, may I sit here? Could I sit here? Or can I sit here? Which one would you use? Which one would you use? Let's see here in the chat. Okay, so remember, may is very formal, could is formal, can is informal. Which one would you use? Can you say, may I sit here? Could I sit here? Can I please sit here? Which one would you use? Here, my recommendation would be to use, may I please sit here? And you could say, could I please sit here? That's another option too, okay? But it depends. What impression do you want to make? ¿Qué impresión quieren hacer? Do you want people to see you as very respectful? Then use, may I please sit here, okay? So here are other common requests for permission at work, okay? What I underline here, you can change, okay? So number 1, may I borrow a pen? May I borrow a pen? ¿Me puedes prestar un lapicero, un esfero? Y esto puede cambiar, puede ser un marcador, puede ser un papel. May I borrow a marker? May I borrow a pen? Anything like a pencil, okay? Esta es muy común en el trabajo. May I borrow a, and then you say that. May I get a sick day off, okay? Again, esto se lo estás pidiendo a tu supervisor. So you can say, may I get a sick day off, okay? Number 3, would you mind if I open the window? Would you mind? ¿Te importaría si abro la ventana? Would you mind if I come 15 minutes late to the meeting? Would you mind? Again, it's a very respectful way to ask for something, right? So to ask for permission to do something. And then number 4, I was wondering if I could call you later. I was wondering if I could, se puede cambiar el resto. I was wondering if I could come tomorrow. I was wondering if I could reschedule this meeting, okay? So these are all different options here. Okay, so here we have different modal verbs, but this is to make requests, like if you want to ask for a favor, if you want to ask for help. Would is very formal, could is formal, can is less formal, and will is even less formal. So here I'm going to give you some examples. Would you please do me a favor? Esta es the most formal way. Esta es la forma que le pedirías a alguien que de pronto no conoces o de pronto a tu supervisor. Would you please do me a favor? Is very respectful. Could you please do me a favor? De pronto estás hablando con tu compañero del trabajo
O esta se puede usar bastante. Could you please do me a favor? And then, can you do me a favor? Esto de pronto ya puede ser un poco en confianza, ¿cierto? Con alguien que tienes confianza. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Pero, lo que les estoy tratando de enseñar hoy es salir de decir can y tratar de usar estos otros como could or would, ¿ok? Y esta última de aquí, will you do me a favor? Will you do me a favor? So this one, esta casi no se usa en realidad y tiene un tono un poco demandante. Will you do me a favor? Como que me puede hacer ese favor, como con ese tono de así de demandante. So for your, I won't recommend you using will you do me a favor, okay? And how to respond, okay? So if somebody says, would you please do me a favor? Would you please do me a favor? ¿Me podrías hacer un favor? Pueden responder, sure, sure, claro. Okay, could you please do me a favor? Pueden responder, yes, of course. Yes, of course. Y si ustedes pueden hacer el favor y están con el tiempo, háganle el favor a la persona. Ustedes no saben qué impresión pueden hacer en esa persona y en un futuro de pronto ellos te puedan tener en cuenta para algo, ¿cierto? So, the next one is, can you do me a favor? Esta es otra forma que pueden responder, no problem. No problem. No problem. Okay. And then the last one here, will you do me a favor? Esta, como les dije, es un poco demandante. Entonces, will you do me a favor? Ok. Entonces, esa no la recomiendo mucho, pero quiero que la vean. Todas significa lo mismo en sí, ¿cierto? Me puedes hacer un favor, podrías hacerme un favor, sino que es el tono que haría la diferencia. ¿En qué situación la vas a usar? Would es la forma más respetuosa, más formal. And will es como una forma un poquito demandante. Okay, so I don't recommend it. Okay, so let's try it, okay? So again, let's use our imagination, okay? You're talking to a coworker. Coworker is compañero de trabajo, okay? So are you going to say, would you please open the window? Could you please open the window? Can you please open the window? Or will you please open the window? Remember, would is very formal, could is formal, can is less formal, will is even less formal. So here, which one would you use? Would you please open the window? Or would you use, could you please open the window? Vamos a ver por aquí. Muy bien, David. Good job, David. Valentín, good job. Yes. Could you please open the window? Esa sería la correcta cuando estamos hablando con un compañero del trabajo, compañera del trabajo, ¿ok? Es bien respetuosa, pero no es tanto como would. Would sería como que no conoces a la persona o es un supervisor que de pronto no le tienes confianza. Entonces le podrías decir, would you please open the window or whatever you want to ask. Could, yes, Julie, it would be could. Could you please? Great. Okay, so let's try it again, okay? Again, you're talking to a coworker. Estás hablando con un compañero o compañera de trabajo y le quieres pedir que te traiga un café, okay? So, which one would you use? Would you use would, could, can, or will? Let's see here. I give you two options. Do you say, could you please bring me some coffee? Or are you going to say, will you bring me some coffee? Will you bring me some coffee? Which one would you say? That's right, Valentín. David, acuérdate que estamos tratando de salir de can y estamos tratando de usar estos nuevos que les estoy enseñando. Could you please? Very good. Entonces, esa es mi recomendación. Could you please bring me some coffee? Esto es una forma muy respetuosa de hablarle a los compañeros de trabajo, hablarles a un cliente, a un supervisor,
sea lo que sea, nosotros debemos de tratar de ser lo más respetuosos, lo más que podamos, ¿cierto? Para poder dar una buena impresión en el trabajo y así es que uno va creciendo, ¿cierto? Así es que te van a dar más oportunidades porque sea, no importa el trabajo en el que estés en este momento, si tú usas algunas de estas palabras que son bien educadas, bien amables, ellos van a notar, las personas notan y van a decir, esta persona es muy respetuosa, queremos darle la oportunidad de que esté enfrente de los clientes, sea en un restaurante, if you're running tables and you use these, they see that, people see that, okay, so notice that, okay. So here, these are other common requests at work, okay, so different examples, okay. Could you pass me the, y puede cambiar, ¿me podrías pasar el marcador? Could you pass me the salt? Let's say that you're in a restaurant, right? Could you pass me the salt? Esto lo pueden usar con los compañeros de trabajo, con cualquier persona en realidad. Would you save me a seat? Would you save me a seat? ¿Me podrías guardar un asiento, una silla? Eso es bien, again, very formal, right? No conoces la persona mucho. Would you save me a seat? Okay. And number 3, could you bring me a cup? Could you bring me a coffee? Could you bring me a paper? Okay. Si de pronto ustedes están en su computador, ¿cierto? Y imprimieron algo por allá lejos, le pueden decir, y el compañero está caminando hacia allá, le pueden decir, could you please bring me that document that I printed, ¿ok? Es una forma amable de pedir favores, ¿ok? Espero que eso les sirva y que estén aprendiendo formas diferentes de pedir favores y permisos, ¿ok? All right, so let's here I have a little conversation and I want you to identify a request. Okay, so today we learned 2 types of requests, to ask for permission and to ask for a favor. Okay, so let's see. Hi there. Hi there es un saludo muy común, ¿cierto? Could you please tell me the time? Okay, sure. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. En realidad dirían it's 5 o'clock, porque aquí les gusta hablar bien rápido. Thanks. May I please use your phone? May I please use your phone? Yes, you may. Okay. So which are the requests? We have the first one, which is, could you please tell me the time? And the second one is, may I please use your phone, okay? Me podrías decir la hora y la otra es, me podría usar tu teléfono, okay? So number 1, could you please tell me the time? Is this asking for a favor or is this asking for permission? Which one, what do you think? What do you think? Let's see in the chat here. Could you please tell me the time? Is this asking for permission or is this asking for a favor? A favor. Yeah, you are. You're asking for a favor. Could you please tell me the time? Okay. And then the second one, may I please use your phone? Is this asking for permission or is this asking for a favor? Let's see here in the chat. Okay. So this one is asking for permission, but at the same time, you're asking for a favor. So I would say both for this one. Asking for, I'm asking for permission, definitely. May I use your phone, please? May I please use your phone? Okay, it's the same thing. Okay, good. So let's choose the correct response, okay? So, hi there, may I borrow your phone? ¿Sí se acuerdan qué significa may I borrow? May I borrow your phone? Significa me puedes prestar tu teléfono, or may I borrow your pen?
tu lapicero, ¿ok? Van a decir, yes, you may, or yes, you will. Which one would you say? Here. So for this one, I would say, yes, you may, okay? The question says, may I borrow your phone? Ya te están diciendo una clave de lo que tú puedes responder. Yes, you may, okay? Yes, you may. Sí puedes, okay? Here, let's choose the correct answer for this one here. Could you please make a copy of this file, okay? Puedes hacer una copia de este documento. Could you please make a copy of this file? Could you please make a copy of this file? Yes, I can, or yes, you could. Which one would you choose? Let's see here in the chat. Could you please make a copy of this file? ¿Podrías hacer una copia de este documento? Ok, so acuérdense, yo les estoy preguntando a ustedes, could you please make a copy of this file? Ready? Ustedes me van a decir, yes, I can. Sí, yo puedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo les estoy preguntando a ustedes, could you? Entonces ustedes van a decir, sí, I can, yo puedo. ¿Ok? Acuérdense, esto cuando sea la pregunta could, con could, ustedes pueden responder, yes, I can, or I cannot, okay? Good. Okay, so here, let's choose the correct answer for this one. Would you please turn off your phone? Would you please turn off your phone, okay? Yes, I would, or yes, of course. Which one would you choose? ¿Podrías apagar tu teléfono? Would you please turn off your phone? Yo les estoy pidiendo a ustedes, estamos en una reunión o estamos en el trabajo, ¿cierto? Los veo usando el celular en el trabajo y yo les digo, would you please turn off your phone? ¿Ustedes qué me dirían? Yes, I would, or yes, of course. Ajá, por aquí veo la respuesta. Luisa, muy bien. David, Yvonne, yes. Good job. Yes, of course, of course. ¿Cierto? Si te están pidiendo apagar el celular en el trabajo, you have to turn it off. You shouldn't, unless it's an emergency. Okay, that you can use your phone. Okay. So here, we're going to change it to a polite request. Polite. Vamos a cambiarlo en forma amable, ¿ok? Entonces, en vez de decir, is it okay to come at 10:30? Estás hablando con el supervisor, talking to the supervisor. Is it okay to come at 10:30? ¿Está bien si puedo venir a las 10:30? ¿Vas a decir, could I come at 10:30 a.m.? O vas a decir, may I come at 10:30 a.m.? Okay? Remember, may is really formal. Could is formal. Okay, so let's see here in your answers. Number 1 or number 2. What do you think? Let's make it polite. Entonces aquí ya estamos llegando al punto en que estamos aplicando el conocimiento que estamos recibiendo, ¿cierto? En vez de estar diciendo, is it okay to do this? Vamos a tratar de usar could I come at 10:30 or may I come at 10:30? Good job, Mari. Okay, very good. Okay, good job, Yvonne. The number 2, sorry, number 2, Yvonne. Is number 2, may I come at 10:30, okay? Entonces, ¿por qué es may I come? May I come is very formal. So if you're talking to a supervisor or someone that you don't know, you should say, may I come at 10:30. Es una forma súper respetuosa de usted pedir permiso, en este caso, pedir permiso. Y could I come at 10:30 sería de pronto si estás hablando con un compañero de trabajo que sea al mismo nivel de laboral, ¿no? El mismo nivel laboral. Pero si estás hablando con tu supervisor, deberías de usar may I come at 10:30, ¿ok?
Okay, so this is a very, I think, funny example. It says, please buy me lunch. I forgot my wallet. Okay. You're talking to a coworker. Estás hablando con un compañero del trabajo. Tú le vas a decir, please buy me lunch. I forgot my wallet. Es un poquito como demandante, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de ponerlo en una forma que sea polite, una forma amable. So, are you going to say one or two? One is, would you please buy me lunch? I forgot my wallet. Or would you say, could you please buy me lunch? I forgot my wallet. Good job, Yesenia, Luisa. Good job. You got it, you got it, you got it. So yes. So it's number two. So if you're talking to a coworker, you can say, could you please buy me lunch? I forgot my wallet. Okay. Así sea que tengan confianza con el compañero de trabajo o la compañera, deberíamos de usar este tipo de vocabulario cuando hablemos con las personas en el trabajo, ¿ok? Could you please buy me lunch? Very good, Julie. Very good, David. Good job. You got it. You got it. Okay. So here, let's try this one. You're talking to a client, okay? Instead of saying, is it okay to get your number, right? O están hablando de frente. Is it okay to get your phone number? Are we going to say, may I get your phone number, or can I get your phone number? Which one would you use? Remember, may is very formal, very respectful. Can is informal. It's like very regular. Yeah, definitely, Luisa. Number one, may I get your number? May I get your number? ¿Ok? Especialmente si estás hablando con un cliente, no tienen la obligación de darte el número. Entonces, hay que preguntar lo más amable posible, que sería, may I get your number, please? Okay. And here, is it okay to sit here? And you're talking to your interviewer. Estás en una entrevista. Este ejemplo ya lo hicimos, creo que en los slides antes. Sería, can I sit here or may I sit here? Okay. Which one would you use? Estás en la entrevista de tu trabajo, your dream job, lo que siempre habías querido hacer. Le vas a decir a la persona que te está haciendo la entrevista, le vas a decir, can I sit here? O le vas a decir, may I sit here? Good job, Julie. Good job, Martica. Good job. Yeah. May I sit here? May I sit here? Okay. Esto significa lo mismo. Me podría sentar ahí, podría sentarme aquí. Pero es una forma muy respetuosa y los supervisores están viendo eso hasta en el momento en que te están haciendo una entrevista. Entonces, te recomiendo que te memorices algunos de estos y trata de dejar de decir is it okay, trata de dejar de decir can y empieza a usar may, could, would, okay? Okay, so here I have scenario number one, okay? So there is no more paper to print at the office. Ask the office manager to bring more paper in a polite way, okay? Esto pasa todo el tiempo, ¿cierto? Se acabó el papel para imprimir en la oficina. So let's ask the office manager to bring more paper in a polite way. Are you going to say, will you bring paper for the printer? Would you please bring more paper? Could you please bring more paper? Which one would you use? Number three. That's right, Luisa. You can say, could you please bring more paper? Ya creo que le están cogiendo la idea. Number three. Y en realidad podrían usar la número 2 también, ¿ok? Si de pronto no conocen a la persona, no tienen confianza todavía y quieren sonar muy respetuosos, entonces van a decir, would you please? Pero si ya es un compañero de trabajo, lo ven todos los días, pueden decir, could you please bring more paper? Esto, si se van a llevar algo de hoy, que sea esto. Could es una forma muy respetuosa de usar con tus compañeros de trabajo, okay? And then here's another example.
You need a sick day off, okay? Necesitas un día de enfermedad. Ask your manager or your supervisor to give you the day off in a polite way, okay? So are you going to say, can I get a sick day off? Are you going to say, number 2, would I get a sick day off? Or number 3, may I get a sick day off? Let's see here for this one. Mari, good job. Yeah, Luisa, good job. Number 3, let's see here. That's right, that's right. So may I is a very respectful way of asking for permission. May I, okay? Good job, good job. You got it, okay? Number 3, good job. Good job, Rafael. Timoteo, welcome. Yes, is number 3. Gina, welcome. May I, Julie, good job. You got it. Gracias por responder. Bueno, entonces vamos a seguir por aquí. So here's a quote that I have for you. It says, fear is the enemy of hope. Dave Ramsey is the one who says this, okay? So dice, el miedo es el enemigo de la esperanza, okay? Muchas veces cuando estamos en el trabajo o queremos abrir nuestro propio negocio, estamos con muchas ideas súper buenas, ¿cierto? Pero viene de pronto una crítica, de pronto viene un pensamiento de miedo y eso corta la esperanza de salir adelante, de seguir adelante. Este libro justamente lo estoy leyendo, se los quiero recomendar. Él habla en una forma bien simple, bien directa y podrían comprar el libro en forma escrita y luego en forma audible. Entonces pueden escuchar el libro y leerlo. Son puros como ideas para crecer tu negocio. Entonces, no importa si lees una página al día o un párrafo al día, vas a estar aprendiendo vocabulario y esto lo puedes hacer con este libro, obviamente, o con cualquier otro libro. La idea es de que cuando estamos leyendo, estamos aprendiendo nuevo vocabulario y estamos creciendo también. Entonces, that's the quote for today, which is, fear is the enemy of hope. Okay, él es un financial coach, has very good material. So yeah, so that is it for today. Okay, we have learned a lot about asking for permission, and we have learned a lot about asking for a favor or asking for help, okay? Toda esta presentación la voy a poner ahorita mismo, después de que termine aquí, en mi página de Maranatha Education Center, ok. Les doy un anuncio, estas clases quedan grabadas, entonces pueden volver a verlas, repasar lo que necesiten. También la próxima semana vamos a estar empezando clases por Zoom en vivo, con grupos pequeños acerca de estos temas, pero ya un poco más relacionados con tu área de trabajo. Yo lo adapto, todos estos temas los adapto para lo que tú necesites. Entonces, si están interesados en eso, pueden ir al website ahí, maranathaeducationcenter.com, o me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Ok, acuérdense que este domingo va a cambiar la hora, entonces vamos a estar pendiente de cómo nos afecta el cambio de hora bueno, ya saben de que están invitados aquí a Colombia nos une. Este canal tiene muchos temas muy fabulosos para toda la familia. Entonces, si quisieran ver otro video, pueden mirar ahí, aprender otro idioma también, incluso no solamente inglés. Thank you so much. Y acuérdense que si ustedes tienen un tema en la mente que dicen, yo quisiera poder preguntarle a alguien esto, ¿cómo hago esto? Me pueden poner ahí en los comentarios o mandar un mensaje y darme ideas, porque así yo puedo adaptarlo a lo que ustedes estén necesitando, ¿ok? Entonces, muchas gracias por conectarse de nuevo. Nos vemos el próximo miércoles, and I hope you have a great rest of your week. All right? Bye-bye.
Thank you for coming.